Ya, perfecto. Cualquier tema de conexión o algo, es que me avisan ya, porque es importante que nadie se... Si es que hay algo que no se entienda bien. Voy a responder un WhatsApp de la clase también y comenzamos. Deme un segundo. Ya, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla porque como les decía, vamos a ver hoy, ustedes me dicen si ven lo que estoy presentando. Eh, ahí. ¿Ve mi pantalla? Sí, profesor. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces vamos a trabajar hoy día las infografías como textos informativos. Hemos venido trabajando distintos tipos de textos informativos. Dentro de ellos hemos trabajado la prensa, la noticia, hemos trabajado el reportaje, hemos hecho algunas actividades con ese tipo de textos informativos. Y decíamos que los textos informativos, su objetivo principal es entregar información, valga la redundancia, a una comunidad determinada. Hay distintos tipos de textos informativos y en los que hemos venido trabajando. Y hoy por hoy, hoy en día, se han ido construyendo o creando otros tipos de textos informativos que en cierto modo cumplen una función muy importante y que es, dentro de este contexto, hacerlo un poco más de rápida lectura y más amigables, como se dice hoy día. Esa palabra se utiliza bastante, que algo sea más amigable, que sea más grato de leerlo, por ejemplo, o de comprenderlo. Y aquí está lo que he denominado infografías. Las infografías son textos que también se denominan, aprendan esta palabra, multimodales. Multimodales significa que tienen varios modos de presentación, es decir, que mezclan el texto con la imagen. Por ejemplo, si usted va a algo, al médico, por ejemplo, tiene una hora en el hospital, tiene una hora con un médico en particular, o tiene que ir al CESFAM más cercano, donde usted pertenece, normalmente se va a encontrar con este tipo de texto, que tienen una característica, que mezclan la imagen con el texto y hacen todo un conjunto que yo voy leyendo, me voy guiando por las imágenes y voy entendiendo rápidamente lo que me quieren decir. Por ejemplo, cuando, bueno, todavía estamos en un contexto de pandemia, pero cuando la pandemia estaba mucho más densa, por decirlo de alguna manera, veíamos muchas estas infografías, se publicaban con respecto a cuáles son los síntomas, por ejemplo, y decían fiebre 38,5 y colocaban una persona con su rostro o un dibujo de una persona que representaba la fiebre o un termómetro. Entonces va haciendo la relación entre texto, e imagen. Por eso se denominan infografías, porque nos entregan información a través de elementos gráficos, como dibujos y texto. ¿Qué es una infografía? Dice que es una combinación de imágenes sintéticas, es decir, de imágenes muy concretas, muy fáciles de entender, explicativas y fáciles de entender, y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Es decir, cumplen la función de poder entender rápidamente lo que nos están entregando, la información concreta, puntual, y que nosotros podamos entender rápidamente. Además de las ilustraciones o dibujos, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente. Normalmente, si yo llego a un lugar, puedo encontrar una infografía, vamos a ver unos ejemplos, y poder entender rápidamente la información que me tienen que entregar. Y no tengo que estar leyendo un texto muy extenso, sino que me informo rápidamente. Ese es, en este caso, eh, la, la característica de la infografía. Por ejemplo, acá tenemos, justo dentro de la primera diapositiva, tenemos, por ejemplo, esta misma es una infografía que dice 8 consejos para infografías efectivas. Por ejemplo, simplificar información, ordenar la información, pensar visualmente, es decir, cómo yo podría organizar la información, paleta de colores, ¿ya? Es decir, limitarse a 3 o 4 colores, es decir, tampoco quede tan recargado. Si ustedes se dan cuenta acá, esta misma infografía tiene colores suaves, el rojo indica rápidamente que es una información, digamos, tiene como esa preferencia, por decirlo de alguna manera. Y yo observo esa imagen
y inmediatamente me voy a la lectura en rojo. ¿Ya? Por eso a veces los titulares de los periódicos vienen en rojo, porque atrae la atención. Un estilo gráfico, es decir, que utilizan un equilibrio en la lectura, que yo sé cómo, mentalmente, si veo una infografía, voy a saber cómo leerla. Aquí yo sé leerla porque sé que está enumerada, 1, 2, los pasos para crear una infografía o consejos. Por lo tanto, en este caso tiene esa particularidad. Y así yo puedo encontrar cientos de infografías si voy al registro civil, si voy a una oficina pública, si voy a algún lugar, al CESFAM, por ejemplo, más cercano donde yo me atiendo, voy y voy a encontrar infografías donde me van entregando datos importantes con respecto a distintos temas. Esa es la función que cumple la infografía como texto informativo. Y no solamente podemos encontrarlo quizás en lugares públicos, sino que a veces en los periódicos, las revistas, también aparecen estas infografías. Es importante considerar que son tremendamente útiles y esenciales para presentar información que es complicada de entender a través del puro texto. Es decir, por ejemplo, acá tenemos una infografía sobre los poderes del ajo y aparece ahí, uno lee la palabra ajo, inmediatamente le atrae ese título porque dice los poderes del ajo. Y aquí vamos viendo que podemos leerlo, por ejemplo, que es un vegetal apreciado en todo el mundo. Se habla aquí del origen, se habla de la planta, se hace una pequeña introducción que dice desde hace siglos esta planta es utilizada como condimento culinario y en tratamientos para mejorar la salud. Conoce sus propiedades y beneficios. Y aquí aparecen los componentes y los beneficios. Y aparece de fondo una imagen de una cabeza de ajo que está separada con sus dientecitos, como se le llaman. Entonces, tiene colores, distintos colores, pero tampoco está recargado. Se dan cuenta que no está recargado como se puede leer rápidamente. Yo me voy a los componentes, digo, tiene alicina, no alcanzo a distinguir bien, alicina sí, frutos sanos, que es una fibra, tiene quercetina, tiene vitamina, es rico en vitamina B y C, me parece mucho. Tiene minerales como potasio, manganesio, calcio, selenio y fósforo. Y los beneficios: elimina infecciones urinarias y renales, combate células cancerosas y bacterias de la garganta, reduce el colesterol, fortalece el sistema inmune y es un antiparasitario. ¿Ya? Entonces, con eso yo ya me enteré. O sea, si ustedes se dan cuenta, con esa información ya puedo ir y decir, oye, ¿sabes que hay que consumir más ajo? Porque tiene muchas características, tiene vitaminas, tiene beneficios porque nos puede ayudar a nuestro sistema inmune, reduce el colesterol, así que, entonces, yo en un minuto leyendo esta infografía me informé de manera concreta cuáles son las características del ajo en particular. Acá dice que con un simple golpe de vista se puede entender hasta las cosas más complicadas. Esa es la particularidad. Aquí pudimos entender las cualidades o los beneficios que tiene el ajo. Dice que es pertinente aclarar que textos de temática complicada, como cronología de acontecimientos, líneas biográficas, casos policiales, hechos históricos, descubrimientos, accidentes, ¿ya? En este caso, dice, sin embargo, se puede aplicar a cualquier tipo de texto siempre con el propósito de que sea sencilla la información. Por lo tanto, no siempre para todos los textos se pueden hacer, ahí me faltó una parte, pero no para todos los textos se pueden utilizar infografías, pero sí, si yo soy capaz de sintetizar información que quiero dar a conocer a la comunidad, lo puedo hacer a través de una infografía. Las características, por ejemplo, de una infografía es que favorece la comprensión, ya que incluye textos e imágenes que le ofrecen agilidad al tema. Entonces, permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida. Por ejemplo, si su profesora de ciencias le está pasando la célula, pueden sacar 10 conceptos importantes de la célula y construir una infografía que tenga la célula en medio y alrededor los conceptos. Por ejemplo, por dar una idea. Responde las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, pero además incluye también aspectos visuales. Debe ser sencillo, completo, ético, es decir, que esté bien diseñado. Cuando hablamos de ético, normalmente todas las infografías tienen un emisor, es decir, quién lo creó. No es que yo, por ejemplo, vaya a ver una infografía bonita y me la vaya a atribuir como que es mía, ¿no? Sino que todas tienen
una fuente de quién la realizó y de dónde se sacó la información. Por ejemplo, aquí aparece, dice 10 técnicas para tener más foco y mejorar tu atención. Hoy día la sociedad en general tiene una complejidad y la capacidad de concentración ha ido disminuyendo. Los medios de comunicación, el uso del celular, las redes sociales, la sobreinformación hace que nosotros a veces no tengamos una capacidad de concentrarte. Entonces, esta infografía fue creada con un sentido muy práctico, que aparece una ampolleta en el centro. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué representa la ampolleta en términos mentales? ¿Qué pasa cuando yo digo se me iluminó la ampolleta, ese refrán tan propio que utilizamos? ¿Qué significaría eso? ¿Alguien me podría comentar, ya sea por el chat o por el audio, cuando alguien me dice se me iluminó la ampolleta? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿No se te leen? Todos pueden contestar. ¿Qué significa eso? ¿Alguien o partamos preguntando mejor, ¿han escuchado ese refrán cuando dice, oye, se me iluminó la ampolleta? ¿Lo han escuchado antes? ¿Están ahí? Vamos a comenzar con la sesión de espiritismo. ¿Están ahí? Aquí estamos, profe. Ya, ya. Y hay alguien me escribió en el chat, a ver. Que se iluminó la mente, que se le ocurrió alguna idea. Perfecto, Ingrid, excelente. Eso era específicamente. Entonces, si yo utilizo esa imagen, digamos, que está apareciendo ahí, con la ampolleta tiene que ver con la atención y con las ideas. Entonces, es por eso que esta infografía hace directa relación con nuestra atención, con nuestra idea, con nuestra mente. Entonces, esta infografía está enumerada, si ustedes se dan cuenta, dice 10 técnicas para tener más foco y mejorar nuestra atención. Por ejemplo, dice, programa tus prioridades, es decir, a veces uno puede decir, trato de hacer muchas cosas en el día, pero no, como que no la alcanzo a hacer todas. Entonces uno dice, programa, organízate. Toma decisiones, cuáles son las más importantes, las menos importantes. Asigna 3 horas corridas a tareas exigentes. Administra tu rutina, intercala otras necesidades. Crea un entorno saludable, es decir, que si están estudiando, haciendo sus trabajos, sus tareas para presentar en el colegio, acá, ya que está avanzando el semestre, traten de apartarse, de aislarse un rato y avanzar. Liberar la mente, a veces es bueno también desconectarse un poco, respirar, meditar, descansar la mente de las redes, de todo eso. Entonces aquí, en esta infografía va haciendo esas ideas, ya nos va a transmitir esas ideas rápidamente. Entonces, donde hay aquí una imagen en el centro, entiendo que va enumerado, entonces voy una por una leyéndola, más de alguna se me va a grabar. Entonces, así rápidamente, a través de los distintos colores que tiene, me van enseñando cómo yo puedo ir mejorando mi foco de atención. Normalmente, una infografía tiene un titular o título, ¿ya? Como por ejemplo dice, poderosos hábitos para dominar tus emociones, ¿ya? Y aquí habla de distintos temas. Aquí también lo va enumerando, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, tiene un texto que proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. El cuerpo, que tiene que ver con la información visual, es decir, con todo el desarrollo a través de gráficos, mapas, cuadros, estadísticos, diagramas, etc. Y dice ahí también que es importante dentro de la información visual, siempre hay una imagen central que prevalece. Aquí, por ejemplo, si nosotros vemos esta infografía, vemos que hay imágenes que prevalecen. Vemos una mujer arriba como en primer lugar. Dice, y el título de esta infografía dice, poderosos hábitos para dominar tus emociones. Dice acá, desarrollar tu inteligencia emocional resulta fundamental para garantizar un futuro exitoso. O sea, hay que controlar las emociones.
La inteligencia emocional es la capacidad de gestionar la emoción utilizando la razón. Eso es como ¿qué es lo que es la inteligencia emocional? Entonces, es que yo pueda controlar mis emociones a través de la razón, de calmarme. Entonces, eso va a hacer que finalmente son hábitos que me van a llevar al éxito. Por ejemplo, paso 1, conocer nuestras propias emociones. Aquí hay una persona como meditando, una mujer como meditando. Manejar las emociones, es decir, expresar nuestras emociones pero con respeto a los demás. Automotivación, paso 3, impulsa el autocontrol emocional y la gratificación propia, es decir, no hay que manejarse en las emociones, por ejemplo. Y así va organizando el paso 5, solidarizar con tus compañeros, ser empático con el otro y establecer relaciones, comprender a los demás y establecer vínculos duraderos. Esos son pasos que dice acá, como en este caso esta infografía. Por lo tanto, si yo voy leyendo y así como hemos ido leyendo todas las que hemos visto los ejemplos, nos vamos dando cuenta de lo importante que es la imagen y la lectura, porque la imagen me ayuda a relacionar el sentido de lo que se me quiere comunicar y rápidamente yo voy entendiendo cómo debo de reaccionar o los pasos que debo seguir para prevenir por ejemplo, el coronavirus o en el caso cuando llega el tiempo de verano que ya se aproxima, cuando empiezan las campañas para prevenir ciertas enfermedades como el anta, las quemaduras por el exceso de sol, también se maneja mucho con infografías. También es importante considerar, se me está corriendo ahí sí. Importante la fuente, es decir, de dónde se ha obtenido la información, el crédito, que en este caso el autor, y dice que es recomendable indicar la fuente y crédito con una tipografía de menor tamaño. Por ejemplo, en el caso que en algún momento ustedes necesiten diseñar una infografía, y que lo vamos a hacer, pero no en esta clase, sino que en la clase de mañana, como un trabajo práctico, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, este es una infografía de la Agencia de la Calidad de la Educación, una rama del Ministerio de Educación. Dice, trabajemos por la interculturalidad. La interculturalidad dice que aquí define qué es interculturalidad, que tiene que ver con la integración. Me pasé. Ahí sí. Que en este caso tiene que ver con la integración de distintas culturas o la relación entre las distintas culturas y pueblos, por ejemplo, entre la cultura mapuche, con la cultura chilena, entre los inmigrantes. Eso es interculturalidad. Entonces aquí dice, trabajemos por la interculturalidad. Y aquí se ve una cantidad de personas, pero esto tiene una particularidad. Aparecen personas de distintas etnias y grupos, pero también tiene la forma de América Latina, la forma de cómo están orientados las personas. Entonces aquí hace una promoción acerca de la importancia de la interculturalidad y aquí aparecen las fuentes. Por ejemplo, aquí arriba dice que según UNICEF, por lo tanto, aquí abajo dice UNICEF 2012 y aquí así se llama el texto donde sacaron esa definición de interculturalidad. Entonces es importante que nosotros siempre nos fijemos quiénes nos están enviando los mensajes, ¿ya? ¿Quiénes emiten la información? En este caso vendría a ser la Agencia de la Calidad de la Educación. También, ¿cómo se diseña? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, la proporción. Dice, debe apreciarse un equilibrio entre las imágenes y el texto, o sea, no debe tener ni mucho texto, ni tampoco, o ni exceso de imágenes, ni tampoco tan pocas imágenes. Perspectivas, es decir, que sea atractiva, que se respete normalmente. La mayoría de las infografías son de carácter vertical, como esta que está apareciendo acá. La información se lee desde arriba hacia abajo. La forma, dice, se utilizan las formas convencionales, es decir, figuras geométricas. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, hay círculos. Debajito de los círculos hay pequeños textos que me van entregando información. Y esa información normalmente hace referencia a lo que es la imagen que está arriba y viceversa. La imagen hace referencia también al texto. Los pasos en este caso, pero esto como normalmente tiene un tema, hay que definir a quién va a ir dirigida. Esto lo vamos a volver a repasar mañana, cuando trabajemos en una infografía.
y la estructura, buscar la información necesaria y la infografía debe ser un instrumento para generar y compartir el conocimiento. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acá, de lo que yo les mencionaba, una infografía sobre el coronavirus, dice prevenir es tarea de todos y todos, más información en Salud Responde, hay una mujer tosiendo ahí que está, y aquí está la forma del virus del COVID, del SARS-CoV-2, en este caso el bichito, el virus, y prevención, lavarse bien las manos, eso indica que hay que lavarse bien las manos, así si yo me lavo las manos, aunque alguien tenga el virus y se me pegue las manos, yo me voy a librar si me lavo y mantengo todas las medidas de precaución. Entonces, así es normalmente una infografía. Aquí tenemos otro importante, este es muy importante porque es una infografía que tiene estadísticas, ¿ya? A nivel latinoamericano dice violencia contra la mujer, dice la violencia contra la mujer es un problema mundial, según la organización Unwoman, es una pandemia que afecta tanto a mujeres como a niñas. A continuación le presentamos impactantes datos sobre la violencia contra la mujer. Y aquí aparece un círculo, si ustedes se dan cuenta, este tiene otra connotación. ¿Por qué? Por el fondo negro. El fondo negro habla acerca de un tema más delicado. Y va tirando distintas... y hay una combinación de colores bien interesante entre el rosado y el blanco y el negro. Por lo tanto, como es un tema delicado, un tema denominado también pandemia, porque es como que ya está... una pandemia se define como un mal o una enfermedad que traspasa los niveles fronterizos, es decir, se declara como un problema mundial, ¿ya? Por eso se llama pandemia. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, dice que a nivel global, un 35% de mujeres ha sufrido violencia física y o sexual, por ejemplo. Y así va dando distintas estadísticas a nivel mundial, esto no solamente en Chile. Entonces es importante también el color, la forma, la intencionalidad que tiene, la fuente de información, porque dice, según la organización Unwoman, es decir, desde ahí se sacaron los datos. ¿Ya? Por lo tanto, es importante considerar también este tipo de información. Aquí también hay otra que es más práctica, dice, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de comprar un juguete? Una ayuda para estas fechas, sobre todo para agosto, el Día del Niño, Navidad o simplemente los cumpleaños de nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, aquí aconsejan que sea acorde con la edad del niño, adaptado a sus necesidades, centrado en sus intereses, crear retos alcanzables, por ejemplo, juguetes que le fomenten la creatividad, que no discrimine por sexo, ya que si nosotros normalmente está esta idea llamado estereotipo, en el cual los autitos son para hombres y las muñecas son para mujeres. Hoy día se está tratando de que no sea así de esa manera, que sea también educativo el juguete. Entonces aquí te da ciertos consejos para tener en cuenta antes de comprar un juguete. Aunque lamentablemente hoy día se regalan más celulares que juguetes. Por lo tanto, ahí va que sea de calidad, que sea familiar, que sea del gusto del niño o de la niña, que genere respeto, etc. Entonces aquí también hay otra infografía que esté más colorida, más llamativa que la anterior por las temáticas que aborda. Y tenemos acá la actividad. No sé si hay alguna... me pasé de nuevo. Ahí sí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir. ¿O está todo claro? Pero después cualquier duda que me quieran plantear me la hacen por WhatsApp, ya, me la hacen por WhatsApp de manera personal. Pero quiero que hagamos una actividad práctica, la cual va a consistir, la van a hacer en su cuaderno, no es necesario que copien, yo les voy a mandar esta misma imagen, la voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Una vez que ya, para que la empiecen a trabajar. La actividad dice lo siguiente, observar esta imagen, ¿ya? Esta infografía, y responder estas 8 preguntas que aparecen ahí, o 8 actividades. Es decir, observar, acá ustedes van a ver un título, hay algunas estadísticas que tienen que ver con estos porcentajes, hay personas en la imagen,
hay información acá abajo, hay algunas informaciones importantes. Por lo tanto, usted lo observa, yo no voy a hacer ninguna referencia ni análisis de la imagen, ¿ya? Solamente decirles que hay una chica que está ahí, que fue alumna mía, en esa imagen. La cuarta desde arriba hacia abajo, ella, que fue estudiante de un diplomado donde hice clases. Y por lo tanto, ustedes van a observar esa imagen y van a responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién va dirigida esta infografía? ¿De qué se trata? ¿Qué objetivo tiene esta infografía? ¿Quién emite esta información? Pensando obviamente que la ideó. ¿Qué representan las imágenes de personas? ¿Qué dice las estadísticas? Estadísticas se refiere a los porcentajes que aparecen ahí. ¿Qué dice las estadísticas en la infografía? Resume la información. ¿Hay algún dato que llame tu atención aquí, netamente de los datos que aparecen ahí? ¿Por qué le llama la atención? ¿Alguna estadística, alguna información en particular? ¿Cuál es tu opinión acerca del tema? Entonces, ustedes observan esta imagen y realizan la actividad. Yo ahora voy a mandar esta foto con la actividad y la imagen para que ustedes la desarrollen y la tengan en el WhatsApp, ¿ya? Por lo tanto, cualquier duda, consulta, alguna cosa que no les haya quedado claro y no la quiere preguntar o por cualquier razón no quiere abrir su micrófono, etc. Que no necesariamente tiene que ver con que le dé vergüenza, sino que a lo mejor tiene ruido de fondo, entonces no quiere ruido, etc. No quiere que salga el ruido. Entonces usted me la pregunta por WhatsApp, ¿ya? Voy a dejar de compartir para y detener la grabación.